Vamos en esta tarde, hemos estado durante varias semanas, hemos estado hablando acerca de la oración, de la vida de oración de Jesús. Y hoy vamos a comenzar otro también con respecto al tema de la oración, pero vamos a comenzar a estudiar la vida de oración de Pablo. No vamos a hacerlo en todas sus... Pablo tiene 13 cartas escritas. En las 13 cartas hay oración. Entonces, no vamos a hacerlo de forma, pero sí vamos a ver algunas de las cosas por encima de esa vida de oración del apóstol Pablo. Pero antes de eso, me gustaría ver si hay algún hermano o alguna hermana que quiera compartir algo de las 2 semanas que hemos estado estudiando acerca de la vida de Jesús de oración. Si alguien quiere compartir algo acerca de algo que te llama la atención, que te has recordado, que has aprendido sobre Jesús y la oración. ¿Alguien? A mí me gusta mucho la relación tan estrecha que tenía con el padre. Pero claro, cuando mi amiga ha dicho la palabra que ha dicho de hagándola a nuestra semejanza, es que era conexión, el padre y el hijo eran uno. Pero bueno, aún así la conexión que tenía la obediencia que tenía el padre. Y cuando la última oración dice, hace de bien pero no se haga de se haga tu voluntad. Y muchas veces nos cuesta trabajo decir al Señor que se haga tu voluntad porque creemos que la voluntad del Señor va a ser malo y no va a ser lo que queremos, pero no nos damos cuenta que lo que el Señor nos manda es lo mejor. Es lo que yo quiero proponer mismo. Nos creemos que cuando nos vemos en situaciones que se haga tu voluntad, decimos, pero si no es el Señor no es lo que yo quiero, cuidado, pero es que lo que yo quiero es lo mejor para mí. Entonces, pues, era necesario que la iglesia y el Señor obediente al Padre. Aunque no la creas que su vida de tu oración. ¿Alguien más? A mí me llamó mucho la atención en todos estos estudios la necesidad que tenía él de orar al Padre siendo Dios y sabiendo todas las cosas. Y sin embargo, no pasaba ningún día que no tuviera oración con su Padre, en comunicación constantemente con el Padre. Una necesidad que, como si no lo hacía, no estaba a gusto, no era necesario. Tenía necesidad de estar en comunión con su Padre constantemente. Yo creo que porque él sabía, como el libro ¿quién lo escribió? El poder de la oración. Y yo creo que, claro que sabía porque lo sabe todo, porque desde el principio, cuando yo supongo que, a lo que me estás mirando, Esteban, a Belén, te miran y saben que tú la estás mirando con la mirada, te dice, o ella te dice, o tú le dices con la mirada, pues os conocéis, porque os conocéis desde chiquitita, cuanto más se conocen ellos desde el principio de los tiempos. Esa relación diaria, es que no existe el tiempo, es que estamos hablando de un tiempo, pero lo estoy semejando algo al tiempo actual, ¿no? Y esa relación constante a lo largo de los infinitos años, de día tras día, bueno, no hay día, pero bueno, entenderme, ¿no? Y eso hace que cuando llegue a la tierra, y sí hay tiempo, sí se marcan tiempos de oración, tiempos de noche, día, etcétera, etcétera, y él ve diciendo, es que esto es lo importante, es que yo voy a morir mañana y en vez de estar haciendo otra cosa estoy hablando con mi padre, es la oración. Es que mañana vamos a tener la Pascua, pero yo me voy, tengo que retirar porque tengo que estar con mi padre. Lo importante de la oración, como decía mi madre, pero sobre todo el poder. Si supiésemos cuando he escuchado la oración y ha dicho que llueva, Padre, que llueva, y yo estaba escuchando la oración de mi madre, de Pedro, y tal, y cuando he dicho que llueva, digo, es verdad, es que tenemos un Dios poderoso, es que no somos conscientes del poder de la oración hasta el punto de que, Señor, levanta que perecemos, y Él se tiene que levantar diciendo, hombres de poca fe, que ustedes sois capaces
de lo que yo voy a hacer ahora de calmar la tempestad, ustedes podrían haberlo hecho solo con hola. Entonces, claro, él lo sabe porque ha estado con el principio de los tiempos con el Padre, y yo digo, nosotros, pues, el poco tiempo que pasamos con el Padre, el poco tiempo que pasamos con la oración, poco poder. Es el poder. Cuando el Señor se estaba despierto antes de las tentaciones, ya 40 días orando y ayunando, lo que está es cogiendo poder en esa oración con el Padre, en ese contacto directo con el Padre. Allí no hay más nada, es el Padre. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues, cogiendo las fuerzas necesarias para no caer en tentación. Para no caer en tentación. Porque si él hubiera caído en tentación, todo se hubiera desvanecido. Nada hubiera servido para nada. Ni estaríamos aquí siquiera. No tendría sentido ninguno. Sin embargo, él hizo eso para coger las fuerzas que necesitaba para vencer esa tentación. Ojo, que tú lees las tentaciones de Jesucristo y dices, son finas, no son fuertes. Son cosas muy fuertes. Además, el enemigo es muy seguidino y se cuela cuando no te das ni cuenta. Como ves en un resquicio, usted se cuela. Entonces, hay que estar con la fuerza de la oración. Con la fuerza de la oración. Y lo mismo que hizo el Señor, que es un ejemplo, es lo que tenemos que hacer nosotros, pero no lo hacemos. Pero no lo hacemos. Una cosa que estoy escuchando y me está diciendo la imagen del Señor en su último momento. Le está hablando al Padre, porque es el Sabatán pero le estoy acordando también del ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y no le dijo, Señor chiquillo, yo no te puedo atender ahora mismo, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso, hasta el último momento. Además le respondió, porque en el reportaje se dice que le horroroso poder hablar, no podía hablar porque se asfixiaba, y le respondió a la Dios. No se quedó callado porque el poco Hasta el último momento salvó. El Dios que viene a él no le dice, no, a la parte le dice que no puedo, que ahora mismo no puede ser. Sacó fuerza para responder. Muy bien, familia. Gracias por lo que habéis compartido sobre este tiempo de estudio, digamos, ya con la oración, lleva mucho tiempo y con la vida de Jesús. Estaba pensando, he visto un poco despistado. ¿El dibujo de tu padre es el tuyo? ¿Cómo? Lo que lleva es en el pecho. Ah, el cli del primo. Se parece, ¿no? Aunque él es más guapo, pero vamos. Igual se ha cogido Esas manos no son las de él. además, de verde del Betty. Estaba descolocado. Vamos, si lo haces queriendo, no te sale tan bien. Bueno, vamos a 2 Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 1, 2 de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 3. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. ¿Cómo qué? 1.3. 2 Timoteo 1.3. Doy gracias a Dios, al cual sigo desde mayor disponibilidad de conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones y en mi vida. Muy bien. Fijaros aquí esta es la última carta que Pablo escribe. Pablo escribe el 1 Timoteo, después escribe Tito y después escribe 2 de Timoteo. Esta es la última carta. Y es interesante que en la última carta, que es el legado que él va a dejar tanto a Timoteo como a la iglesia y a la iglesia de todos los tiempos, él está expresando desde el principio su oración, la importancia de la oración. Es muy interesante si tú vas al libro de los Hechos, cuando Pablo tiene ese encuentro con Cristo en el capítulo 9,
hace una pequeña oración, hace dos pequeñas oraciones. ¿Quién eres y qué quieres que haga? A partir de ese momento, con ese encuentro con Jesús, ¿quién eres y qué quieres que haga? Que es una forma, que es una oración. Hasta este momento pasan un montón de años. Y como he dicho antes, en todos los libros escritos por Pablo, absolutamente en todo, y en el libro de los Hechos, que no está escrito por él, pero también se habla mucho de su vida de oración, Pablo es un hombre que es un referente en la oración. Una de las cosas que posiblemente se nos pasa por la... En mi caso concreto se me va, me despisto mucho con esto, es que el gran éxito, uno de los grandes éxitos que humanamente hablando, que Pablo tuvo en el ministerio, fue precisamente porque fue un hombre de oración. Si tú te fijas en los hombres y mujeres de la Escritura, normalmente tú verás siempre un nexo de unión. Ese nexo de unión en casi todos ellos es la oración. Si tú vas a la vida de Moisés, yo estoy leyendo ahora de Deuteronomio, no es el libro que me toca, estoy leyendo Deuteronomio, pues es sorprendente la cantidad de veces que Moisés ora. Y si a eso le unen los otros 4 libros, sobre todo Éxodo, pues la vida de oración de Moisés es sorprendente. ¿Qué os voy a contar de Nehemías? Nehemías, todo el libro de Nehemías está lleno de oraciones por parte de Nehemías. Es un canto a la oración. El libro de Salterio es un canto a la oración. Y todo, no solamente David, sino Asaf y otros que escriben los salmos, que también son de David, son oraciones que después se cantaban y se alababan al Señor. Y tú ves a lo largo de la vida de los hombres, Jeremías era un hombre de oración, Habacuc era un hombre de oración. Es decir, encontramos un montón de ejemplos de hombres que tenían el poder porque estaban bañados de oración. Y encontramos en la historia de la Iglesia exactamente lo mismo. Cuando tú miras la vida de grandes predicadores, de misioneros, misioneras, etc., una de las cosas que ve en su vida siempre es la oración. A Livingstone, cuando se encontró el cadáver de David Livingstone en África, cuando abrieron estaba en la choza, estaba de rodillas y estaba en la cama postrado del suelo de rodillas y había muerto. Y había muerto en oración, allí quebrantado, y el hombre estaba muerto. ¿Qué forma de irse con el Señor? Hudson Taylor dice que nunca se ponía el sol, cada vez que cuando el sol ya se ponía, él ya estaba orando. Y eso lo decía su hija y su yerno. Lo decían. Entonces, cuando tú vas a la historia de los misioneros, etc., siempre ves un patrón. Ese patrón es la pasión por Cristo. Porque si no se tiene pasión por Cristo, no se va a orar. Una persona tiene que estar enamorada de Cristo, apasionadamente enamorado de Cristo, como todos estos hombres y ejemplos que encontramos en la Escritura y la historia. Y no se puede tener una pasión por Cristo si no se habla con Él. Y si no deja que Él vaya realmente cambiando y llevando y guiando nuestra vida. Pablo es un hombre de pasión. A Pablo se le puede decir muchas cosas, pero de luego nadie puede decir que era un hombre desapasionado. Pablo era un hombre apasionado por su Dios, por Jesús, un hombre apasionado por la obra que Dios le había encomendado en sus manos, un hombre apasionado por la salvación de las almas, etc. Y en el último momento de su vida, cuando ya le queda un poquito para que los romanos lo mataran, él está escribiendo esta segunda carta, que es una especie de legado a Timoteo, y está diciendo, entre otras cosas, le está diciendo: doy gracias a Dios. Ojo, que está en la cárcel, no voy a pararme mucho aquí en cuanto a dar gracias a Dios, porque esta es una de las cosas que más se reconoce de la vida de Pablo. En casi todas sus epístolas Pablo da gracias por la Iglesia, gracias por él, o sea, en casi todas. Y además cuando estuvimos estudiando la acción de gracias, lo estuvimos viendo, y no voy a repetirme, pero Pablo era un hombre sumamente agradecido. Agradecía a la Iglesia, agradecía a personas en concreto, y aquí fijaros que está diciendo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y fijaros que dice: de que sin cesar
sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. La relación que había entre Pablo y Timoteo, al igual que entre Pablo y Tito, o con Onesíforo, o con Aquila y Priscila, y con otros tantos, era una relación muy hermosa, pero sobre todo con Timoteo era una relación de padre e hijo. Una relación en la que posiblemente Timoteo se convirtió bajo el ministerio de Pablo. Pablo se lo lleva a la obra misionera, como encontramos en el libro de los Hechos, y tenía un buen testimonio en dos comunidades, dos iglesias, en Derbe y en Listra, y se lo lleva a la obra misionera. Y a partir de ese momento, el discipulado que hace Pablo con Timoteo es un discipulado impresionante. Por una parte vemos que Pablo hace muy bien su trabajo, pero por otra parte vemos que Timoteo también hace muy bien su trabajo, porque Timoteo se deja discipular, Timoteo se deja enseñar. Si hay un buen maestro, siempre es porque hay un buen alumno. Si no hubiese un buen alumno, por muy buen maestro que una persona sea, no va a conseguir muchas cosas, porque necesita un terreno fértil. Necesita un terreno fértil. Es verdad que los maestros, a veces los buenos maestros pueden hacer que los alumnos más torpes salgan adelante, pero también es cierto que los buenos alumnos hacen que el maestro también fructifique y también vaya aprendiendo más. Vieron que aquí la relación que hay es una relación tan bonita, tan buena, tan hermosa. Era su hombre de confianza, lo delegó en muchos ministerios y en muchas funciones. Confiaba plenamente en Timoteo, a pesar de que Timoteo parece que era una persona más bien introvertida, más bien tímida, una persona que no creía mucho en sí mismo, y Pablo le está animando continuamente para seguir adelante. Y aquí le está diciendo, sin cesar, me acuerdo de ti, en mis oraciones noche y día. Es decir, cuando vemos la vida de Pablo, yo creo que ninguno de los que estamos aquí, aquellos que conocéis y conocéis la vida de Pablo y leéis las cartas, yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos decir que Pablo era un hombre que se daba al aburrimiento. Yo creo que ninguno podemos decir que Pablo no hacía nada. Pablo era un hombre sumamente ocupado, viajando, predicando, escribiendo, discipulando, evangelizando, yendo a la sinagoga, compartiendo el evangelio, predicando por las calles, viajando. Era un hombre muy comprometido y con muchísimas cosas. No era un hombre que tuviese mucho tiempo para descansar o tal, ¿no? Y sin embargo, de alguna forma, no sé cómo lo hace, pero dice que se acordaba de Timoteo sin cesar de noche y de día. Y si nos vamos a otras cartas, en otras cartas dice exactamente lo mismo, de iglesias y tal. Me acuerdo de vosotros de noche y día. ¿Cómo es posible que un hombre tan ocupado como Pablo, cómo es posible que un hombre con tantas cosas como hacía Pablo, pudiese orar de noche y de día, en este caso por un hombre como Timoteo, por su hijo espiritual, su amado hijo, como dice en el versículo 2, sin cesar? ¿Cómo es posible? Si somos nosotros y nos cansamos de orar por alguien, a los 2 días de estar orando por esa persona. Y sin embargo, él está orando sin cesar durante noche y día. ¿Cómo es posible eso? Tenía un compromiso muy grande delante del Señor y él tenía su tiempo de oración de día y de noche. Y por mucho que tuviera que hacer, yo pienso que antes estaba el compromiso en oración que tenía delante, su necesidad también de oración delante del Señor. Pienso yo. Tú has dicho que estaba en la cárcel, ¿no? En la cárcel, probablemente de la porque hay que decir. Sí, pero cuando sí, eso también traído, ¿eh? Eso sí, pero no solamente, está muy bien, sí, lógica bastante, pero no solamente en el tema de la cárcel. Pablo es un hombre de oración en general, y por Timoteo oraba, pero no, mira. No me entiendo qué. No me entiendo. Ah, sí, estuvo hace 2 años.
2 años, en Hechos 28, en una casa, sí, pero mira, por ejemplo, en esa casa que estuvo arrestado, ahí escribió, y además la gente lo visitaba, en esos 2 años estuvo muy ocupado, y fue donde escribió lo que conocemos como las cartas de la productividad, y Pense, Colosenses, Filemón, etc. O sea, estuvo ocupado. Pero es verdad que aquí en la cárcel está, pero a veces podemos estar a la bartola, podemos estar en el sofá con aire acondicionado y no está orando. Y no acordamos absolutamente de nadie. Entonces, Pablo estaba orando. De todas formas, Pablo siempre fue un hombre muy activo. Cuando no tenía nada que hacer, se dedicaba a hacer tiendas, que de eso es de lo que comía, al cabo. Pero que en la cárcel, en esta última cárcel, ahí también visitaba mucho Lucas. Iba de cuando en cuando a verlo, como era médico, a interesarse por la salud de él. Pero que es cierto que en la cárcel tiene más tiempo, pero ¿cómo es el tiempo de la cárcel? ¿Cómo es el tiempo de la cárcel? Pues sentiría consuelo orando en esas cárceles. Ya. Por eso oraba. Y no solamente recordáis cuando lo detienen a él y a Sila y está en la cárcel, ¿qué hacía en la cárcel? Oraban y cantaban. Oraban y cantaban. Es decir, que es un patrón que se repite. Un hombre que ora en su casa y que está acostumbrado a orar, orará en la cárcel, orará en la calle, orará en cualquier parte, porque ha asumido la vida de oración. Que la tiene como algo, como la comida. Como si le faltara Eso es. O sea, ha asumido la vida de Esa oración. oración en la cárcel no es como la que te practica, porque en muchos momentos del Nuevo Testamento aparece esa oración como predicación a los carceleros. Yo creo que ya creo que era Nerón, era el que estaba gobernando. Cuando matan a uno, No es directamente de Nerón, pero sí de los gobiernos. Sí, y yo creo que ya él se veía, y esta carta es un legado que él está ya diciendo, oye, es que guarda el Evangelio, persevera en él, cuidado, porque es que me voy, y tú eres como mi hijo, ¿no? Y Demas abandonado, la han dejado, ¿no? testamento. Lo están dejando y dice, tú eres Lucas, que también iba, ¿no? Pero tú eres mi hijo, el Ángel, digamos, y siempre estaba ahí, ¿no? Y es una carta de, creo, por eso el contacto entre él y el exterior. por eso la oración cambia, digamos, ya de foco, y ahora es, me voy, creo que voy a donde voy y voy a dejarle esto, y quiero que toda mi atención, por eso tengo que estar orando noche y día por Timoteo, ¿no? Porque es que es el que va a seguir, ¿no? ¿Se sabe cómo murió? Bueno, lo que me dice la historia es que posiblemente murió degollado, pero no se está seguro. Es posible lo que nos cuenta, que murió degollado. Pero hay otras informaciones que dicen que murió y le metieron una espada. Pero la información que hay es que parece que le cortaron la cabeza. Decapitaron, sí. No era una forma normal de... En el Código Penal Romano era la forma más, digamos, Teniendo en menos cuenta dolorosa de matar. teniendo en cuenta de que era ciudadano romano. Sí. Una pregunta, hermanos. Aquí dice que Pablo estaba ya, que ya estaba casi ya a punto de irse con el Señor, ama y lo sabía, y hacía sin cesar oración por su discípulo amado. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para disciplinarnos de tal manera que busquemos al Señor cada día en oración? ¿Cómo aprendemos ahora? ¿Le damos importancia sacamos tiempo de las 24 horas del día, sacamos tiempo para orar? ¿O la oración se queda para lo último del día con todo lo peligro que eso significa? Porque si se queda por el último del día, lo mismo resulta que estamos agotados y no oramos o no leemos la palabra, que esa es otra. Que a veces dejamos leer la palabra para el final. Y cuando ya son las 11 de la noche y todo un día lo hacen así, y o leemos pero no nos enteramos de nada. Con la oración pasa igual.
A veces la oración es la cenicienta, no solamente de la iglesia, sino la cenicienta de nuestras vidas espirituales, que se traduce, por supuesto, en la iglesia, cuando eso ocurre. ¿Qué tenemos que hacer para disciplinarnos y orar sin cesar? ¿Hay algún truco? ¿Hay alguna cosa? Yo me pongo horas en la mañana, un tiempo en la mañana y un tiempo por la noche. Y a mediodía también. No es a diario, pero también me gusta cuando ya tengo la posibilidad de una oración como esta. Y desde que vi la película esta de los judíos, que antes de ponerse a desayunar y todo en la cama, se ponían a orar, he cogido esa norma. Le doy al Señor las gracias por guardarme, pongo rápido el día ya en sus manos, antes de levantarme de la cama, o sentada en la cama. Me gusta tener esas horas cogidas, porque si no, entre una cosa y otra, va pasando el día y lo que tú dices, ¿no? Me gusta tener momentos en el día para orar. Una de las cosas que tenemos que... Yo soy de los que piensan que para orar, la única manera de orar es orar. Esto parece una parrafada, pero es así. La única manera de orar es orar. Aquí podemos hacer muchos seminarios sobre oración, muchos estudios bíblicos sobre oración, muchas conferencias sobre oración, leer muchos libros sobre oración, a mi Dios me ha hablado tanto con libros sobre la oración y estoy muy agradecido por ello, pero realmente la oración, como el evangelismo, la manera de aprender a evangelizar es evangelizando, pues con la oración igual, es aprendiendo a orar, pero tenemos que tomar decisiones. Después cada uno, dependiendo de su carácter, de su trabajo, de su edad, de su día a día, pues uno lo hará de una manera, otro de otro. Pero si no tenemos el propósito de orar, si no nos buscamos la meta de orar, sea por la mañana, sea por la tarde, sea una hora que no nos durmamos, si no nos proponemos orar, nunca lo haremos. Nunca lo haremos. Se puede ir orando por la calle, se puede ir orando conduciendo también, porque es hablar con el Señor, ¿no? Aparte de los horarios que tengamos cada uno. Pero aparte de eso, como decía Teresa de Jesús, los retretes del alma son los retretes del alma. La intimidad. Sí, así. Eso, tú vas conduciendo, lo tienes que ir pendiente de lo que Sí. vas haciendo. Tú vas andando por la calle, pero tienes que ir pendiente de no vayas a quedarte O te dicen que ni siquiera te das cuenta. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús, que se apartaba. Sí. Se apartaba. Es retirarse de todo, Sí. lo que pueda Sí. quitarte de Es el que está acostumbrado a el principio de los tiempos, pues de todo, a hablar con él. voy a hablar contigo, estoy contigo, ya está, Y no vaya más. estaba escuchando a Pedro lo de que a orar se aprende orando, y es la oración es nuestro instrumento para hablar con Dios. Y es que para tocar un instrumento se aprende tocando. Práctica. Sí. Es que hay gente que no vale para el instrumento y llegan. Hombre, no al virtuosismo, pero por lo menos. No son virtuosos, no son Messi, Pero sabe. pero Pero tú dices, maravilla, este hombre, y después Increíble. llega detrás y dice, no, yo es que llevo horas y horas y horas todos los días. Tú dices, hombre, claro. ¿Por qué? Para aprender un instrumento hay que tocarlo. Es que además es así. Y tú dejas de tocarlo y se muere. Porque tú quieres volver a tocar algo que tocabas cuando tú tocabas mucho y no te sale. Y eso pasa. Yo tengo un problema. Con la oración pasa. Yo tengo un problema, es que no sé decir que no. No sé decir. ¿Me puedes dar 500 euros? Estoy aprendiendo. Desde ayer para hoy, la primera vez que la aprendido. Y ciertamente, al no saber decir que no, pues me meto en muchos charcos que quizás no tenía que meter. Porque mucha gente no puede meterse en otros charcos, no hace falta que yo te meta en tu oración. Yo recuerdo, en otro tiempo, que yo cogía un libro de la Biblia y hacía un estudio de Biblia y lo escribía uno, casi. Fue un tiempo en el que teníamos allí en Montequito, teníamos la escuela dominical por la mañana, antes de empezar el culto, y escuela dominical de adultos, ¿no? Y estuve un tiempo llevando varios, pero claro,
Si tú no te sometes a hacer una cosa, no la haces. No la haces. Tú tienes que tener eso. Es una disciplina de decir. Y hace falta una disciplina de verdad al tema de la oración. Para el tema de la lectura de la palabra. A todas esas cosas. No ya la lectura, sino el estudio de la palabra. Entonces, todo eso necesita una disciplina. Disciplina que muchas veces no tenemos por falta de tiempo, porque resulta de que empiezan a venir cosas por otro lado, que se me meto en charcos que no tengo por qué meterme, pero me meto, o me meten. A mí me ayuda muchas veces a meterme. Entonces, todas esas cosas van restando tiempo al tiempo de la oración y al tiempo de la lectura de la palabra. Entonces, volver otra vez a lo primitivo, a esa disciplina y hacer eso. Una de las cosas que tenemos que aprender, hermano, es a priorizar y a darnos cuenta de las cosas que son importantes. El mismo Jesús nos dice, cuando tú vayas a orar, entra en tu aposento y cierra la puerta. Eso es una disciplina. Y después también, como hemos visto durante esta semana, él se levantaba temprano, a pesar del cansancio del día anterior, y que a lo mejor se acostaba tarde, pero se levantaba temprano porque la fuerza venía del Padre. Y él le daba mucha importancia a la oración. Si él no le hubiese dado importancia a la oración, no hubiese orado, porque nunca hubiese sacado tiempo. Pero claro, entonces tenemos que habituarnos a el tener el bendito hábito de buscar una hora, 20 minutos, una hora, 30 minutos, 2 o 3 veces al día, como cambio, una vez cada uno, ya que busque la manera, andando, como sea, pero sí tener ese tiempo de oración con el Señor. Y igual que en la oración podemos orar andando, podemos orar exaltando, podemos orar de muchas maneras, también está la oración en la intimidad. O sea, la oración es un campo muy vasto, muy extenso. Pero podemos orar en nuestra casa, podemos orar andando por la calle, podemos orar volando en avión, podemos orar de infinidad de veces. Pero lo importante es orar. Lo importante es que busquemos un tiempo para hablar con el Señor. Y un hombre, Pablo, que ya está casi al punto del final, que está en la cárcel, que tiene un montón de situaciones, me sorprende y me anima y me reta que diga sin cesar. Sin cesar. Sin cesar. Y me acuerdo de ti en mi oración de noche y día, sin cesar. Y ahí también un versículo, orar sin cesar. Eso es, que él mismo lo escribe, él mismo lo escribe. Así que una de las cosas que vemos del apóstol Pablo es que era un hombre que, a pesar de las cosas, del trabajo, de las situaciones que tenía tanto, sin cesar por lo menos de alguien importante para él, como era Timoteo, de noche y de día. Mira lo que dice en Colosenses, en el capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Colosenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Quiero que lean, por favor. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Muy bien. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo aquí con la lucha? ¿A que se pelea con la gente? ¿A qué está haciendo referencia aquí? Está orando. Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo. Y esta es una imagen muy gráfica también. La oración es una lucha. Sí. Muchas veces podíamos orar y siempre sonaba el teléfono, el timbre, si no podemos orar y el interrumpimos. Es una lucha. Eso ocurre normalmente. Siempre. Normalmente. Algo pasa. Sí, el memoria, el cartero, el teléfono, otra vez el teléfono, que es el móvil, que es. Hemos llegado a recordar el teléfono, se después. No puede ser. No Y cada vez dicen menos podemos que el orar. enemigo es el príncipe del aire. De la potestad. Entonces, es lo que va a través del aire y por las ondas y se llaman por teléfono.
dice que no hay mejor pastilla para el insomnio que abrir la luz. Fíjate. Para que vean. Tú puedes estar sin sueño, abre el móvil. Puedes estar 3 horas en la cama mirando el móvil. Abre la luz. Y esa entra un índice. Un sopor. ¿Y eso por qué? ¿Es verdad? Es verdad. ¿Por qué? Porque el valor móvil lo tienes ahí, va pasando y sigue despierto, sigue, pero bien. ¿Y eso por qué? Pues Por la conciencia. no, yo creo más que No es tiene ni la conciencia, no puede que son las cosas que sinceramente el enemigo sabe. Desde chico nosotros cantábamos en la escuela dominical de la Biblia y ahora cada día sí que y lo sabe el enemigo que no quiere que crezca, quiere hundirte. Y entonces pues, que te vas a poner a alguien, pues bueno, ya te... No tenemos claro el concepto de contra qué luchar. Y la lucha, como decía antes Pedro, la lucha grande. Claro, La lucha grande. que no era contra principalmente, sino puedes diferenciar, ayudar así, nuestra lucha es... Dice un poco al hilo lo que tú estás diciendo, un salmo, un versículo que todo el mundo sabe, lo había leído, creo que lo busqué. Salmo 3, versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Fijaros aquí la expresión, la palabra que se usa aquí como lucha en el griego es la palabra agonizar. O sea, al traducirla en español, es decir, lo que está diciendo Pablo aquí es que él agonizaba en la oración. Él agonizaba, era una lucha orando por los colosenses, y no solamente por los colosenses, sino también por los de la Odisea, la otra ciudad, y por todos los que nunca han visto mi rostro, de los que están aquí que todavía no me conocen. Estoy orando por vosotros. Yo no conozco a la iglesia de la Odisea, pero estoy orando. ¿Esa iglesia es la que Juan le escribió la carta? Sí, la iglesia de la Odisea. Sí, sí. Hablas de unidad, también se habla, aquí he escrito que se hablan de anuso, agónica. Eso sí, eso. Y eso Eso. En realidad, hermano, en realidad, la oración es una lucha. O sea, la oración pensamos que puede ser algo muy bonito, la oración no, la oración es una lucha. Además, muchas veces te vienen cosas a la mente que tú dices, llorando, ¿cómo me puedo? Tengo que pedir perdón, Señor, que me estoy distrayendo. Y empezar de nuevo, porque yo como se me pueden venir tantas cosas. Pero para empezar una lucha contra ti mismo, contra tu materialismo, tu carne, contra la carne. Porque la carne no quiere orar. La carne quiere descansar. Yo creo que muchas veces el demonio no te hace nada. No. Pero ponemos fácil. No, porque el ruido del mundo, en todos los sentidos, el móvil, televisión, deporte, fútbol, circo, no sé, todo lo que te está bombardeando, familia, problemas, salud, eso te vale. Me estaba acordando cuando decían un día lo de principado y potestades. Qué mal estoy con los títulos. Aquel libro que era sobre la lucha espiritual de ángeles y demonios, y había una iglesia pequeña que se ponía a orar. Era una novela. Era una novela. Luego. De Carretti, el autor de. Carretti, ese. Cadena. No me acuerdo ahora. Bueno, en la oscuridad, bueno, no me acuerdo. Y me acuerdo que le decía, había un texto que decía, esta iglesia es una mega iglesia, dice, pero le decía el espíritu malo, ¿no? Le decía, nada. La chunga, esa chiquitina en un local, esa es la que está dando muchos problemas. Nos está dando al demonio, al demonio. Esa no paran de orar. No paran de orar. Nos tienen agobiadísimos. Y un ejemplo, algo así, ¿no? ¿Tú crees que es normal? Es normal. La cantidad de personas que estamos aquí ahora mismo en un culto de oración. En una iglesia evangelista, cuando el culto de oración es la serpiente Sí, de la realidad. encontrar 3, 4, 5 personas.
Por eso hablábamos del poder, y por eso Jesús lo sabía, se apartaba, por eso Pablo, por eso lo que decía José Taylor, por eso. Pasa que no somos conscientes de que tenemos agua hasta que vamos a abrirlo y no sale. Y dices, ¿qué no hay agua? ¿Qué ha pasado con el agua? Y tú quieres beber, el agua, es que te la han cortado esta mañana y tú dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque tú haces así y sabes que va a salir agua. No somos conscientes. Estoy pensando que realmente, bueno, claro, es una lucha para conseguir de orar, pero parte de la lucha aquí es que cuando no podemos cambiar las circunstancias de algo es cuando realmente luchamos en oración. Porque ya es decir, Dios, por mi relación contigo, quiero que tú cambies la cosa, porque él no podía ir a Colosenses en ese momento, y no podía estar con Timoteo, estaba luchando en oración diciendo que obra en la vida de esa persona, que cambie la cosa, porque yo ni puedo llegar a ellos, y la lucha no ha sido, bueno, por mi punto de vista, de tanto que llegar a orar, tanto que luchar por ellos en oración, y de que Señor, que porfa, que cambie la cosa, que yo estoy aquí, que solo puedo hablar contigo, y gracias por esa relación contigo, pero que quiero que cambie la cosa, y tiene que ser tú, porque yo no puedo. Y yo no sé, yo creo que he luchado más por personas en oración sabiendo que yo no podría hacer nada. Claro. Que cuando es como, bueno, ayúdame de ayudar a esa persona, es cuando que Señor, que no hay nada de fe, menos tú. Y es cuando ya luchamos realmente en oración. Así es. Y muchas veces te molesta la luz, ¿no? Son 15 minutos y ya. Muchas veces eso no somos conscientes. Si por ejemplo alguien está orando por mí, pues es una lucha, pero yo no soy consciente de que esa persona está orando por mí, no soy consciente de que esa persona está luchando, agonizando, pidiendo al Señor, etc., ¿no? Pero es una lucha, efectivamente. La oración bien entendida siempre es una pelea espiritual, es una lucha. Y antes le ha dado la clave. Es que nuestro cuerpo, nuestra carne, no quiere orar simplemente. Nosotros no queremos ni orar, ni queremos perdonar, ni queremos nada. O sea, lo que queremos es. Ni queremos trabajo. Entonces, preferimos hacer otra cosa, leer, ver un partido, andar, hablar con un amigo, a orar, porque orar es un esfuerzo. Por supuesto que es una bendición, pero es un esfuerzo. Tengo que pararlo. Por ese tipo de Y ahora, si no se hace, efectivamente. Entonces, en este sentido, es una lucha, sí, es una lucha, y una lucha en la que participa, no olvidemos también, hermanos, que también tú estabas comentando antes, que nuestra lucha no es contra carne humana, es contra principados y potestades, pero también con nosotros, porque cada uno tiene muchísimas cosas que aguantar, cada uno de nosotros, y tenemos nuestros defectos y nuestros problemas y nuestras preocupaciones, y no nos gusta pararnos para orar, prefiero hacer otra cosa, porque orar significa que digo, no sé y tú sabes. Orar significa me humillo y tú te engrandeces. Orar significa no sé por dónde salir, pero tú me vas a dar camino. Es decir, significa humillarse. Significa humillarse y reconocer que no podemos con nosotros y que hay alguien que es superior a nosotros. Eso es orgullo. O sea, es machacar el orgullo. Eso es romper el orgullo y decir que no soy yo, que es el Señor. Eso a un ser humano es muy duro. Es muy duro porque el orgullo lo tenemos. Entonces, en este caso, fijaros que dice gran lucha, yo tengo por vosotros. Y por todo lo que están en la Odisea, por todo lo que nunca han visto en el otro. ¿Y por qué orar? ¿Cuál es esa lucha? ¿Cuáles son los motivos de oración? Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones. Primer motivo de oración. Para que sean consolados sus corazones. Supongo, Nino, que estás mirando el versículo, ¿no? Supongo, ¿no? Que estás mirando el versículo. Muy bien. Ponlo en la mesita, que lo podamos ver. Que no tiene el versículo. Entonces, que sean consolados sus corazones. Aquí dice fortalecidos. O fortalecidos también, ¿está bien? O animados también, estaría en otra versión.
Está orando para que sean fortalecidos, consolados, animados. Esa es la primera oración que hace por los hermanos de Colosas y por este grupo, para que sean consolados sus corazones. Qué importante es orar para que seamos consolados. Además que se nos da una paz. Que no se sabe explicar. Cuando dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, es increíble. Porque se nota como dice el versículo, que no se puede explicar, no se puede sobrepasar todo entendimiento. Primera oración que hace, que sean consolados sus corazones. Estoy seguro que en más de una ocasión y más de dos, cuando hemos estado rotos por dentro y alguien ha orado por nosotros, hemos sido consolados. Hemos sido consolados por la oración de esa persona. Después dice, segundo motivo de oración, unidos en amor. Vaya lo que está orando Pablo. Pablo está orando para que sean consolados sus corazones y está orando para que sean unidos en amor. ¿Por qué es importante orar para que estemos unidos en amor? Porque Es una multitud de defectos y tenemos que estar unidos. una iglesia creada entre ellos y es insoportable. Lo más bonito es que seamos una iglesia que nos llevemos todo bien y que todo, Porque el amor es de Dios. Si tú eres hijo de Dios, para la iglesia es así, pero es una guerra, pero ahí se ve se nota, se marca, es nuestro grupo. Cuando hay un grito en la iglesia, hermano, nada. Tú ves que están como hablando, están hablando de mí. Te pones tu idea y te haces tus mismas ideas, tus mismas. Y eso te pide mucha gente fuera. Mucha gente que nos damos cuenta que el amor es de Dios y el que no ha sido perfeccionado en amor no es de Dios. Eso no ha sido, dice Juan. Una cosa que también al hilo de lo que está diciendo Nuria, que a veces pensamos que este tipo de situaciones de iglesias es de ahora. No, esto de siempre. Desde el principio. La mayoría de las cartas que Pablo escribe, aparte de hablar de doctrina, tiene que ver también con las enemistades, los problemas, los conflictos que había en la iglesia. La iglesia de Corinto era una iglesia que estaba súper dividida. La iglesia de Filipenses era una iglesia muy buena, pero había dos mujeres que no se hablaban entre ellas, y toda la iglesia lo sabía. Y Pablo tiene que decir, os ruego que podía así y que... los que están con una mujer y los que están con otra. Y ahora ya los grupos, todos son dos grupos. Entonces, esto es una iglesia que a veces idealizamos la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia es verdad que hay muchas cosas que de hecho tenemos que aprender y nuestra forma tiene que ver con lo que hemos heredado. Pero la iglesia del Nuevo Testamento no es igual que nosotros. Es igual que nosotros. Con los pecados, las cosas. Igual. Yo iba a pensar que el ser humano, desde que el ser humano existe, sigue siendo igual. Hasta ahora, no que hayamos evolucionado para ser somos iguales. Tenemos las mismas problemáticas desde los tiempos antiguos, hay egoísmo, hay amor, pero por otra parte hay odio, rencor. Con más tecnología, pero con la misma miseria. Efectivamente. Estaba escuchando a Pedro antes cuando decía del ser humano que es egoísta y me hilaba con lo que decía Lara de que la necesidad de cuando uno no tiene respuesta y no puede hacerlo por sí mismo. Es que eso es lo que nos ocurre, por eso yo creo que una de las razones por las que no oramos es porque hace 40 años para atrás tú tenías fiebre y acudías a Dios, Señor, quita la fiebre de mi hijo, hoy día antibióticos, como estoy hablando de 40 años atrás, orábamos que llueva, como estamos orando, pero para que ahora tenemos el regadío por goteo, el ser humano se está haciendo cada vez más auto y estamos dejando ya la necesidad de un Dios al que orarle. Porque yo soy rico, de nada tengo necesidad. Egoístamente, como decía, el yo del ser humano, el yo ya no necesita a Dios para hasta que llega el momento de la muerte y dice,
en la oración, porque antes decía, Pedro, es que lo que pasa es que se me va a meter, estoy escuchando y se me va a meter, tú decías antes del avión. En el avión no oramos hasta que hay una turbulencia, ¿no? Hay una turbulencia que se sucede. ¿Por qué? Porque se te escapa de se te escapa de tu poder, de tu control, de el niño está malo, a ver qué le pasa. Esto una aspirina, y Dios, espérate, porque a lo mejor con la aspirina no, y entonces cuando ya la aspirina no, cuando los médicos no, cuando le han hecho pruebas y no se sabe, dices tú, Señor, Estabas ahí. ¿verdad? Es que el ser esperando, humano esperando. Ya ves que las oraciones son instrucciones al Señor. Le está dando instrucciones. Sí, porque queremos que haga lo que queremos. Que el medicamento lo haga bien. Que no se lo quite pronto. Sí, es verdad. Sí, sí. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Y si entramos en ese terreno, le damos instrucciones al Señor, nos enfadamos con el Señor, lo chantajeamos, le damos anuncios para que todo el mundo, hablando con el Señor, anunciamos cosas para que todo el mundo lo escuche. Es decir, si entramos en ese terreno, pero es verdad, hermano, es cierto, mirad, cuando pasó lo de las Torres Gemelas en Nueva York, con la barbaridad de personas que murieron, una de las cosas que ocurrió, no solamente las Torres Gemelas, sino por los demás atentados que hubo, y el avión este que se estrelló, que pudieron hablar con el móvil, con su familia, o sea, ella en aquel momento, ¿tú ya estabas aquí en España? No, tú estabas. Después nos dicen los especialistas, porque señalaron la iglesia. Hubo un repunte espiritual, hubo un repunte, la gente estaba enorme, ¿no? Estaba, o sea, ¿por qué? Porque aunque el mundo no quiere saber nada de Dios, aunque el mundo se declara ateo, aunque no, en momentos así, nada más que queda Dios, no queda el ser humano. No queda, pero no solamente con el tema de lo que pasó en Estados Unidos, o sea, con un terremoto dentro que tenemos, con una situación en las personas claman a Dios y buscan a Dios. Y después, por mucho que se hable, por mucho que se diga que la fe es infantil, que los creyentes no tenemos mente, que no tenemos razón, que no es lógico creer, por mucho que se diga ese tipo de cosas, al final Dicen que ateo hasta que se ve las puertas, ¿no? De un dicho así. Pero aquí la cosa que está muy clara, que nosotros no la vemos tanto porque estamos en otro ámbito y en otra espiritualidad. Pero aquí ya están empezando a sacar a las vírgenes y a los santos para que llueva. La ropa aquí, la virgen, la sativa, los santos, todas esas cosas lo están haciendo ya, ¿no? Y que dice eso, ¿no? Cuando éramos católicos y llevábamos las velitas para pedir algo al Señor, bueno, al Señor, a una manera de estar allí y allá. Y la que lo venga, La que venga, los Piarusi, con mi madre. que me tenga vueltas por allí, por Nervión, por donde tú vives, por lo menos los misioneros no te digo nada de Piarusi que te tengo que tragar. Digo, si el único tipo la que me han dado en el colegio así ponía misa. Fijaros que dice, sostengo lucha por vosotros, que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar la riqueza de pleno entendimiento. Otra parte de la oración. Entendimiento. En este caso, entendimiento espiritual. Esta es una oración realmente tremenda, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está orando sobre el contenido de esta oración, esa lucha que él tiene por este grupo de hermanos, de creyentes, es algo tremendo. Teóricamente es una oración que nos debe de conmover y nos debe hacer pensar, de orar para que sean consolados. ¿Sabéis, hermano? Todos nosotros, si yo Pepe se pone a predicar todos los domingos del año, se pone a predicar sobre el consuelo, sobre el ánimo y siempre ayudar, porque todos necesitamos palabras de ánimo, siempre.
no habrá ninguno que le diga yo, vete para allá, ¿no? Que todo es, o sea, porque necesitamos. Un pastor dijo en cierto momento a un grupo de pastores que estaba dando una conferencia, le estaba diciendo: no olvides nunca que las ovejas lloran. No olvides nunca que las ovejas lloran y que pasan por malos momentos. Que a veces los pastores, los predicadores, se van por la rama, se van y después dices tú: bueno, ¿a mí qué me enseña este hombre? Que me ha guiado. Como todos sufrimos, si tú das un día un mensaje, una enseñanza, una palabra sobre el sufrimiento, siempre vas a acertar. Siempre vas a acertar. Porque siempre habrá gente que está sufriendo de diversas maneras, pero siempre habrá gente que está sufriendo. Y fijaros que aquí nos está diciendo que sea oración, que sean consolados. Que sean consolados en oración. A lo mejor yo no te puedo, te pasa algo y no puedo abrazarte, pero sí puedo orar por ti. Sí puedo orar por ti para que tú seas, que el Señor te consuele en esta situación. Unidos en amor. Esta oración es tan importante, hermano, porque fíjate que no solamente dice unidos, podría decir unidos. Muy bien. O sea, hay mecanismos para estar unidos, hay maneras para estar unidos, pero no dice simplemente unidos. Es que el mejor pegamento para la unidad es el amor, aquí no hay otro. Unidos en amor. Y eso es algo que tenemos que estar orando continuamente en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, en la familia, en los matrimonios, con los hijos. Estar unidos en amor. Y en una iglesia donde, como se ha comentado antes, puede haber grupos, fracciones, enemistades, pleitos y mil cosas. Porque cada uno tenemos nuestra personalidad y cada uno tenemos nuestra forma de ver las cosas. Entonces tenemos que estar orando siempre unidos en amor. Una de las cosas que a mí, cuando tengo que confesar cuando yo oro todos los días por Nueva Vida, pero lo primero que yo hago por orar por Nueva Vida, lo primero que hago es dar las gracias. Y yo siempre cada mañana le doy las gracias al Señor por Nueva Vida. Bueno, por Pablo no me acuerdo. Le doy las gracias al Señor por Nueva Vida. Después ya oro por personas, en fin, por lo que me deseo de mi corazón para la Nueva Vida, etc. ¿no? Pero doy las gracias. Porque el hecho de tener una comunidad, una iglesia como la nuestra, en la que él lo ha dicho antes, o sea, esto, tener un grupo un viernes por la tarde que venimos para orar, para escuchar la palabra, un día brilla por su ausencia en muchos sentidos. El orar, el dar las gracias cuando estamos orando, ¿cuántas veces hay hermanos y hermanas que te di gracias por Nueva Vida? Todos los viernes te di gracias por Nueva Vida, te di gracias por esto, por lo otro. Eso da vida. Y eso el Señor lo ve. Y creo que esas son las cosas que como iglesia tenemos que hacer también. Entre otras cosas, tenemos que hacer. Y cuando oramos, tenemos que orar para que estemos unidos en amor. Porque, hermano, romper la unidad es muy fácil. Es muy fácil. Si yo me peleo, porque te voy a poner como has traído esa camisa hoy, si yo me peleo con Pepe, podemos perdonarnos, evidentemente podemos perdonarnos y podremos seguir abrazándonos y seguir teniéndonos, pero ha ocurrido algo. ¿Entendéis? Y esa medida depende de la madurez de cada uno, pues así será mayor o peor, y también va a depender del tiempo. Entonces, evitemos eso. Tenemos que orar por unidad, pero en amor. O sea, es interesante, es importante que podamos, que cuando Nino ore en su casa y ore por la iglesia de Nueva Vida, diga: Señor, bendice a la iglesia, bendice a Pedro y ayúdame a amarlo, Señor. Ayúdame a amarlo. Y a su familia. Tenemos que orar por unidad en amor. No solamente unidad en otras cosas que también es importante, unidad en amor. Entonces, cuando oramos por ánimo, por consolación para nosotros, eso es una bendición. Sé que alguien está orando por mí, que lo estoy pasando mal.
y además yo tengo que reconocerlo, yo lo he dicho muchas veces, cuando en lo peor del momento de la enfermedad de mi hija, Diana Bené, yo recibía muchos WhatsApp y muchas de estos de hermanos, pero había hermanos que no me daban sermones, gracias a Dios la mayoría, no me daban, había hermanos que solamente me oraban, estamos orando por ti. Yo recuerdo muchas veces Raquel, los mensajes de Raquel, que eran en aquel momento los niños, y ánimo que tú vas a salir y orando, esas cosas te consuelan. Esas cosas te consuelan. Porque además es un camino en el que todos pasamos, el sufrimiento. Y después cuando estamos orando unidos en amor, tenemos que orar por eso. Y además dice, y alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Tenemos que orar por el entendimiento espiritual. El espiritual. Una de las cosas que muchas veces mi mujer me dice es, no sé si hago bien decirlo, pero bueno, después me lo olvidaré de chocar. Una de las cosas que dice mi mujer muchas veces, y es verdad, necesitamos hombres y mujeres espirituales. Espirituales. Y hoy en día, yo soy muy radical, pero hoy en día hay muchos hermanos en la fe que de espirituales no tenemos nada. Yo, claro, una vez en una conversación me conta que, no me acuerdo, hace tiempo, y le digo, estamos acostumbrados a valorar a la gente con carreras, esto, el otro, ingeniero. Digo, pero hay que valorar a los creyentes que hacen la carrera espiritual, que es una carrera también. Digo, y catalogamos a las personas según la carrera que tienen, si es ingeniero, pues, pero no valoramos a las personas creyentes que hacen una carrera espiritual. Es una carrera, y esa es la que tenemos que valorar. O sea, primeramente la gente valora los conocimientos que tú tienes y la carrera que tú has hecho y el conocimiento humano que tú tienes. Pero nosotros como creyentes tenemos que valorar el creyente que hace la carrera espiritual. Pero además Es una carrera larguísima. nosotros tenemos que valorar. Exacto, es De que, valorar. pero nosotros mismos, nosotros, tenemos que valorar que el mejor título que tenemos, que podemos tener, es ser hijo de Dios. Efectivamente. Ser hijo de Dios. Cuando empecemos a valorar que ese es el mejor título que tenemos, apaga y vamos. Algo dijo que acabar con la carrera, yo creo que la carrera no es que hasta el cielo. Así que, hermano, una cosa que tenemos que orar también es que tengamos un entendimiento bíblico. Que tengamos un entendimiento. Spurgeon decía que incluso la sangre de los creyentes tenía que ser biblina. Biblina, no sé qué cosa será biblina, pero bueno. Biblina. De cómo la palabra de Dios penetra hasta el fruto, incluso la sangre, ¿no? Y entendimiento bíblico, entendimiento espiritual. Hay una diferencia enorme entre el creyente espiritual y el creyente carnal. Enorme. El creyente carnal se va a salvar, como por fuego, pero se va a salvar por la obra de Cristo, no por esa persona. Pero un creyente espiritual, la diferencia es enorme. Una iglesia espiritual, la diferencia es enorme. Y el fruto, y una familia, y el fruto, es que va todo unido, el fruto espiritual. Y una familia espiritual también. ¿Qué fruto hay en un creyente carnal y en un creyente espiritual? Va a ser muy diferente. Bueno, familia, hoy en esta tarde hemos visto dos oraciones que nos hablan de la persona de Pablo. Hemos visto cómo él oraba sin cesar por Timoteo, de noche y de día. De noche y de día. Y que esto nos ayuda también a dar prioridad a la oración, a buscar tiempo para la oración, a organizarlo, a priorizarlo, porque si no, no lo hacemos. Y después también hemos visto cómo Pablo está orando por los colosenses, por los hermanos de la Odisea, por los que nunca lo ha visto, y está luchando por ellos. Y está orando por tres cosas muy concretas: que sean consolados sus corazones, que estén unidos en amor y que tengan entendimiento. Esta es una buena oración. Esta es una buena oración para practicar esta semana. Yo os animo y me animo a que durante esta semana podamos orar los unos por los otros de esta manera, consolación, unidad y entendimiento. Amén.